Vale. Listo, ya, empezó un poquito. Muy bien, Alfred. Mira, te preguntarás por qué dentro del comercio internacional es importante estudiar macroeconomía. Y antes quiero darte como que este antecedente antes de meterme de lleno a la materia y en que empieces a tomar apuntes. Eh, es importante porque la macroeconomía, como vamos a ver en unos minutos, estudia todas las variables internacionales a nivel macro, ¿sale? Que van a afectar a nuestro país y que van a afectar todas nuestras políticas comerciales. Por eso, Alfred, es bien importante que cuando vayas a votar en el siguiente sexenio, puedas tú escuchar antes que cualquier política interna, la política exterior de nuestro presidente, ¿sale? Porque es a través de esa política que tú vas a poder ver hacia dónde va encaminado nuestro país, porque resulta, como vamos a ver durante todas estas clases, Alfred, que toda la política exterior afecta la política interior, ¿sale? Entonces, por ejemplo, Alfred, por darte un ejemplo, es una burrada tremenda lo de que hace frena y lo que decían antes de que el país iba a volverse socialista, ¿sale? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente eh, nosotros dependemos de Estados Unidos, dependemos de nuestra cercanía, de nuestra frontera con ellos. Entonces, no hay forma, escucha, Alfred, no hay forma que México pueda ser un país socialista porque está totalmente impregnado, afectado, vamos a decirlo hasta con la verdad, Alfred, totalmente monopolizado, maniatado, amarrado de las manos en pocas palabras, y somos los esclavos y Estados Unidos son nuestros amos y señores. Cosa que no era Venezuela, que no es Bolivia, que no es Cuba, pero de México sí. Entonces, pues para pronto, ¿no? Nunca va a haber un país, a menos que Estados Unidos se vuelva socialista en algún momento, Alfred, Socialista. entonces Exacto. podremos ser socialistas, ¿no? De ahí en fuera, la verdad, dicen pura babosada, Loret de Mola, Broso y toda esta bola de incompetentes mentales que quieren vernos la cara, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que lo que esté diciendo el presidente ahorita sea bueno o malo, tendríamos que meternos a ver cómo va y al final del sexenio, pues ahí están los resultados, ¿no? Pero en ese tema en específico, que no nos quieran vender a tole con el dedo, ¿sale? Exacto. Entonces, para eso me estudio la macro, porque la macro nos va a afectar a lo micro y de ahí nosotros tenemos que conducirnos. Entonces, ahora sí te voy a compartir en pantalla lo que tiene que ver con lo que vamos a ver hoy. Déjame hacerlo. Y no, porque este era para, aquí está. ¿Sí lo alcanzas a ver, Barfred? Sí, ahí. Ahí está, listo. Introducción a la macroeconomía. Bueno, la macroeconomía, evidentemente, Alfred, viene de la economía y la economía, como tú sabes, estudia los recursos que tenemos, pero que hay una condición, Alfred, esos recursos son escasos, limitados para una sociedad que tiene un grado de insatisfacción tremendo, ¿no? Entonces, como sociedad tú y yo demandamos más y más y más, y la economía tiene que estudiar cómo puede producir lo que Alfred, Sergio quieren, si simple y sencillamente no lo puede producir porque Andy, es macroeconomía, me habías comentado. De hecho, así se llama la materia, ¿no? Déjame dejar de compartir y déjalo reviso para quitarnos de todos la materia. Evidentemente tenemos que ver cuestiones microeconómicas porque van de la mano, ¿no? Entonces, me sirve la presentación que estaba teniendo contigo, déjame compartirla y espérame tantito, que con todos estos archivitos se mueve todo, ¿sale? A ver, va ahora sí, compartir pantalla. Ahí está, ¿sale? Entonces, bueno, te decía que la economía estudia la forma en que vamos a usar los recursos que son limitados para una sociedad que es demasiado demandante, Alfred, ¿sale? Entonces, es la forma en que, por ejemplo, a mí se me ocurre, Alfred, que hoy en día cada vez queremos la vida más sencilla, ¿no? Yo la otra vez estaba acostado en la cama, aquí en tu casa,
y de repente traía el celular en la mano y estaba viendo y estaba como cansado y dije, ay, ojalá hubiera un aparato que pudiera colocar en la cabecera y me bajara aquí y yo viera aquí el celular, ¿no? ¿Y qué crees? Que al día siguiente mi hija traía un cuadernillo de Betterware y ¿qué crees? Que existe ese mentado aparato, ¿no? Sí, Está bien, creo que hay. es- Ajá. está bien chistoso, yo no sabía que existía, pero bueno, al final del día, pues eso es una realidad y nosotros tenemos como sociedad mucha demanda que la economía como ciencia tiene que ver cómo lo va a hacer, ¿sale? Ahora bien, la ciencia económica, como ves en pantalla, se divide en dos grandes subtemas, que es la microeconomía y la macroeconomía. Por eso vamos a ver ahorita y todo va ligado, ¿no? La microeconomía estudia las unidades económicas individuales y la macroeconomía los agregados económicos. En pocas palabras, la microeconomía va a estudiar a ti y a mí, Walfred. Va a estudiar a las familias, va a estudiar a las empresas, mientras que la macroeconomía va a estudiar a los países, a los organismos internacionales, para que podamos fluir de manera correcta, ¿sale? Entonces, lo macro, como te decía, afecta a lo micro, ¿ok? Ok. Eh, Déjale, doy. Ok. Y ahí, pues viene diferencias entre micro y macro. Por eso te digo que al final de cuentas vamos a estar con este mismo concepto, ¿no? Microeconomía es producción de bienes particulares, ¿no? Ingreso de las familias, lo que yo te decía, precios particulares, demanda de trabajo de una empresa, mientras que en la macroeconomía estudia la producción total de bienes, el ingreso nacional, el nivel general de precios, el nivel de empleo total de la economía, ¿sale? Entonces la microeconomía estudia qué es lo que tú y yo, Walfred, a nivel familiar, a nivel personal, estamos solicitando de bienes, ¿no? Y servicios, qué estamos demandando tú y yo, ¿sale? Entonces, ¿y cómo va dirigido esos productos a ti y a mí y a nuestras familias? ¿Cuánto estamos ganando tú y yo, Walfred, no? Eso es muy importante, ¿no? La micro tiene que llevar una estadística, pues, de los sueldos particulares, ¿no? De cada uno de nosotros. También cómo va moviéndose el índice nacional de precios y, obviamente, cuánto trabajo hay. Y mientras que la macro se va al total, ¿no? A ver qué tanto está produciendo este país, qué tanto produce Bimbo. No me lo des en lo micro, házmelo en lo macro, ¿no? Ujú. ¿Cuánto está ganando el país en general? ¿Cuánto es el ingreso per cápita del país? Y el nivel de empleo total, no por familia, total, y obviamente el nivel generalizado de precios. Entonces, esa es la diferencia entre ambas, pero si te das cuenta, una no puede vivir sin la otra, ¿sale? ¿Vamos bien hasta ahí, Alfred? Sí. Ok. Ahora, tipos de variables macroeconómicas. Bueno, hay flujos variables. Esto no quiero no me voy a meter mucho, Alfred, porque eso va a tratar todas las clases, ¿no? Entonces, vamos a estudiar las variables macroeconómicas y cómo se unen con las micro y todo eso. Entonces, déjame salto esta pequeña porque no quiero meterme más en eso ahorita, por el momento. La macroeconomía pues, se mide a través del PIB, ¿no? Aumenta la demanda de trabajo y pues va a bajar la inflación. ¿Cómo? Pues con el crecimiento de la producción, un elevado nivel de empleo y estabilizar los precios. Si te das cuenta es la clave, Valfred. Si estabilizamos los precios, pues baja la inflación. Que hoy en día pues tenemos un tema que no está pasando eso. Al contrario, va para arriba la inflación. Ujú. Si hay un buen nivel de empleos, pues aumenta la demanda de trabajo, pero pues tampoco tenemos eso, por eso nos pega. Por eso lo macro, aunque los objetivos son macros, pues termina siendo el resultado micro. Micro. Crecimiento de la producción, pues se mide a través de lo que produce. Acuérdate que el Producto Interno Bruto es todo lo que produce un país durante un año, ¿sale? Un año total. ¿Cuánto es que ha producido México? ¿Quieres que te dé unas dimensiones de las diferencias económicas entre países? Mira, anótala ahí o grábatelo. México, el estado, escúchalo bien, porque se te va a enchinar la piel, Valfred, ¿sale? El Estado de México, todo lo que produce el Estado de México, es todo lo que produce El Salvador. Tú dime cuántas veces es más grande México que El Salvador. Los aplastamos con un pie, ¿estás de acuerdo? Pobres salvadoreños, o sea, simplemente no tienen cómo competir con nosotros, ¿no? Bueno, esa fue la buena noticia, Walfred. Ok.
todo lo que produce el estado de California en Estados Unidos, todo el PIB de California, es todo el PIB que produce México completo. Si estás hablando que Estados Unidos tiene 50 estados, quiere decir que la economía de Estados Unidos es 49 veces más grande que la de México. Así se ve, ¿no? Entonces, pues esas son las diferencias económicas del mundo, Valfred, ¿no? Entonces, pues tú para un salvadoreño, pues vives en la gloria, mi Valfred, ¿no? Sí. Pero para un americano, pues estamos fregados, ¿no? Hablando de a nivel familiar, ¿no? Entonces, pues los contrastes tan desafortunados, pero pues es la verdad, ¿no? Vamos a ver que la macroeconomía maneja una política fiscal, una política monetaria, y eso lo vamos a ver a profundidad, ¿sale? Conforme avancemos. Al igual que está el flujo circular de la economía, que es justo lo que vamos a ver hoy, porque eso es con lo que comenzamos. Entonces, pero para eso tengo otra presentación. Nada más quería darte como la introducción con esto, ¿no? Hablarte un poco de la economía, un poco de micro, un poco de macro y de lo que vamos a ver. Y nuestro primer tema, si gustas anotarle, es el ciclo económico, precisamente. El ciclo de la economía. Y déjame compartirte ese en un minuto más. Listo. Ahora sí. Compartir con mi buen amigo Valfred. ¿Cuántos años tienes, Valfred? No, profe, ya estoy ruco. Oh, ¿cuántos años tienes? 39. No es cierto, Valfred. Sí, 39. No, ahora sí vas a ver, generalmente digo esto al revés, Valfred, pero sí te ves más grande. Sí, ya veo ruco, ¿no? No, Sí, 39. estás bien chavo, Valfred. Sí, soy del 81. ¿Cuántos años crees que tengo yo? No, pues realmente es joven. No sé, como 40. Tengo 40, sí. Sí. Sí, Valfred. No, pero tú sí te me ves más. A lo mejor es la barba, Valfred, La ¿no? barba, ¿no? El pelo. Sí. Antes no tenía barba y el pelo corto. Ya ahorita ya. Bueno, lo importante es que somos contemporáneos, Valfred. ¿Sale? Eso sí. Bueno, vamos a darle 21 diapositivas y nos vamos a descansar, ¿sale? ¿Qué Va. es el ciclo económico? Bueno, se entiende por ciclo económico a los periodos que se repiten una y otra vez, con fases de recesión cuando el Producto Nacional Bruto. Ojo con esto, Valfred. Hay países y economistas que le dicen PIB y otros le llaman PNB, pero es lo mismo. ¿Ok? Nada más como dato informativo para que no digas, hoy, ¿cuál es el Producto Nacional Bruto y cuál es el Producto Interno Bruto? Es lo mismo, nada más que algunos le dicen PIB y otro PNB. Es Ah, como sí. que, ¿sale? Y de prosperidad, cuando el PNB sube, obviamente, cuando el PIB baja, pues va para abajo, y cuando el PIB sube, pues todo es bien, ¿no? Cuyos efectos se sienten en todo el país, ¿sale? Un ciclo económico tiene las siguientes fases. Número 1, auge. 2, crisis, depresión, recuperación y expansión. Ahora, Valfred, tu vida económica, Voy a apuntarlo. ¿Eso no? ¿sí? ¿Quieres apuntarlo? No, no, pues. Sí, tú me dices. Ah, la crisis de contracción es lo que le dicen. Ah, no, es aparte, ¿no? ¿Cuál? La, la, porque no es lo mismo la depresión que la crisis y la contracción. No, no es lo mismo. Ahorita lo vamos a ver, Brafet. Es muy buena tu pregunta, de hecho, pero vamos a ver cómo queda.
¿Sale? Ahorita. Tú me dices para que ya nos Ya, podamos. ¿Ya? ya. Ok. Ahí está, mira. Lo que te decía, en un ciclo económico tenemos la recesión. Quiero que veas el mapita, porque eso es la gráfica más bien, porque eso es lo que visualmente nos ayuda muchísimo más. Una economía está en recesión cuando viene de una declinación. Lo primero es que empieza a bajar. La recesión se ve aquí, ¿sale? Empezamos una recuperación, otra vez llegamos a un auge y bajamos a una crisis, y de la crisis pues se le llama expansión, ¿sale? Y así está el ciclo, Valfred. Eso es importante que podamos verlo, porque al final del día, mi estimado, ese es el ciclo económico de cualquier país, llámese Estados Unidos, de cualquier familia, Valfred. ¿Tú eres jefe de familia? Sí, Sí, ese es el ciclo. No debes de tener ningún, yo siempre les digo a mis alumnos, no debes de tener ningún temor, porque así se debe de ver tu vida económica. A veces vamos a estar acá arriba, a veces ujú, vamos a empezar a caernos, a veces nos vamos a caer en una recesión, pero ¿qué pasa? Siempre, Valfred, nos recuperamos y expandimos. Y volvemos a estar así. Lo más tremendo es la crisis, ¿no? Porque hay ujú. una diferencia entre recesión y crisis que ahorita vamos a ver, ¿sale? Entonces, pero ese es el ciclo económico, ¿sale? De todos los países y de todas las familias, ¿sale? Entonces, no todos, hasta Luis Miguel, ¿no? Supiste hace poco, estuvo aquí en crisis, Luis Miguel, y bueno, pues se tuvo que poner a chambear un chorro y ya está por acá, ¿no? Pero pues así es la vida económica. Auge, ahora sí. Esta fase, en esta fase la producción y el ingreso aumentan, disminuye el nivel de desempleo, aumentan los salarios y los beneficios, así como también la inversión y la confianza del consumidor. Pues como lo puedes ver ahí, estamos hasta arribota, ¿no? O sea, en esta fase estamos en auge, estamos creciendo, estamos produciendo, estamos generando empleo, estamos teniendo buenos salarios, beneficios, ¿sale? Y pues esa es la etapa en la que pues generalmente quisiéramos estar y sostenernos ahí, ¿no? Pero como ya vimos, pues empezamos a tener caídas, ¿sale? Tú me dices, Alfred, cuando le pueda cambiar. Sí. Y por ejemplo, Japón, que sea como así como que mantenido. Pues es que Japón, ese es lo interesante, Alfred. Déjame regreso a la otra. Japón siempre está aquí y cuando empieza a tener una declinación, lo máximo que llegan los japoneses es a una recesión aquí y de ahí se recuperan. El problema de México, comparándolo con ellos, es que tú y yo siempre estamos aquí. Sí. Ese es Y el- de, esa es la, y de- y esa de es la repente diferencia. regresan a recesión nada más. Exacto. Le has dado exactamente, Valfred. Sí. Dame un minutito, espérame, Valfred. Listo, Alfred. Entonces, ese es el auge. Ahora, la recesión, mira, para empezar a ver las diferencias. Se caracteriza por el aumento en el uso de recursos, por ejemplo, trabajo, capital, recursos naturales, etcétera, que se produce durante el auge, ¿sale? Generalmente produce un aumento en los niveles de precio, asimismo suelen producirse burbujas especulativas, que son un conjunto de operaciones comerciales que tienen por objeto la obtención de un beneficio económico basado en las fluctuaciones de precios, ¿sale? Fíjate que muy curiosamente la recesión viene después del auge, Valfred, porque es que creemos, por eso tu pregunta era muy sana, que el hecho de estar siempre arribota es lo Ujú, mejor, pero ¿qué crees? Que a veces estar arriba nos causa mucho problema y ujú. desestabiliza, porque si hay mucha demanda de todo, por ejemplo, si estamos teniendo un ingreso per cápita, es decir, lo que tú y yo ganamos es muy bueno gracias al auge,
aumentamos la demanda de los productos porque tú y yo podemos comprarlos. Ujú. Pero eso, a la larga, produce inflación. ¿Sí te das cuenta? O sea, el hecho de que tú y yo estemos bien económicamente nos va a ayudar a comprar cosas, pero la ley de la oferta y la demanda, que es lo que vamos a ver también, cuanto más demanda hay, más se encarecen los productos, entonces existe una inflación. Por eso dice que en la recesión estamos en una etapa de especulación, ¿sale? Porque estamos bien, pero empezamos a tener rasgos de ciertos problemitas que se empiezan a asomar y que tienen que ser atendidos, ¿sale? Por eso abajo dice, basado en las fluctuaciones de los precios, porque los precios empiezan a sufrir cambios al estar bien, dice la economía, hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Todos están comprando, todos están adquiriendo bienes y productos, ya no puedo producir lo mismo, tengo que cobrar más, entonces, ¡pum!, empieza a haber una recesión económica, ¿sí? La economía se empieza a tambalear. ¿Me expliqué, Valfred? ¿Sí? Ok. Después de eso, puede llegar un momento exactamente lo que decía, en que las tasas de crecimiento del producto disminuya por la saturación de la demanda. Es lo que yo te decía. Para los precios que aumentaron, lo que ocasiona un cambio en las expectativas, trae consigo una disminución en las tasas de crecimiento e inversión. Entonces, el hecho de que estemos comprando, ganando mucho dinero, no siempre es bueno, Valfred. Imagínate que un banco, ¿de qué viven los bancos, Valfred? De los intereses. ¿Te acuerdas? ¿Estás de acuerdo? Ellos viven de los intereses, Valfred. De los intereses que nosotros pagamos de tarjeta de crédito, de préstamo bancario, etcétera. Imagínate que de repente Valfred llegue y diga, a ver, Banamex, aquí está, me prestaste 100,000 pesos, te pago 80. ¿Le convendrá a Banamex? Tú y yo sabemos que no, porque ellos dejan de ganar el dinero que estaban esperando ganar a 5 años. Ujú. ¿Sale? Entonces, por eso es que empecé a ver un problema en esto, ¿sale? Ahora, la depresión. Esta fase se caracteriza por la caída, ahí sí ya, pum, la caída general de la demanda y del ingreso, ¿no? Durante la depresión las expectativas son claramente negativas y los valores de activos financieros pueden caer bruscamente, ¿no? Entonces, ya en la depresión estamos en un tema en que ya el auge nos sobrepasó, la economía se empezó a tambalear con la recesión. La recesión, en pocas palabras, en practicidad, Alfred, también podríamos decir que la economía se queda fría, así como paralizada, Pero, ¿no? Se queda, ya no crece y está ahí y no sabe qué hacer y entonces, ¡pum!, viene una depresión porque entonces viene la caída de la demanda y de los ingresos y empiezan a caer bruscamente. Por supuesto, lo que te decía, pues siempre viene una fase de recuperación. En esta fase se llega a un punto en que la caída de los precios, inversión, ingreso, pueden desencadenar un cambio de expectativas, políticas públicas de recuperación en el mercado de valores, oportunidades de inversión en sectores cuyos precios cayeron durante la recesión. Durante esta fase, la inversión comienza a aparecer nuevamente y así la demanda de trabajo y factores, pero la capacidad ociosa existente permite lograr que la producción se recupere sin que aumenten los precios y salarios. Entonces, es cuando ya vino la depresión, entonces empezamos a generar políticas de recuperación, ¿no? Pues hay muchas políticas de recuperación, como una de ellas que usa mucho nuestro gobierno es devaluar la moneda, ¿sale? Para que haya más inversiones a nuestro país. Por eso la devaluación de la moneda, Alfred, no siempre significa que el país esté mal. Lo que significa es que el gobierno nos abarata para que la gente, inversionistas nacionales e internacionales, quieran volver a invertir porque salgamos baratos, Valfred, ¿no? Entonces, pero de alguna manera son estrategias que empezamos a hacer para recuperarnos después de la caída. Ahora, quedaron claros, perdón, el ciclo, Valfred, el auge, la sí. depresión, la recuperación, muy bien. Ahora, los ciclos tienen características y es como todo lo que hemos platicado, Valfred. Toda situación tiene, ¿cómo se llama? Una periodicidad, ¿sale? Un tiempo, ¿sale? Un ciclo económico tiene la particularidad de componerse de diferentes series económicas, las cuales no suelen crecer o decrecer en el mismo nivel, ocasionando rezagos en los parámetros de la actividad
económica. Entonces, tienen una periodicidad, es decir, es por periodo, lo que hemos platicado, Alfred, ¿no? A veces tú y yo lo hemos vivido en lo familiar, a veces estamos arriba, estamos abajo, dependiendo cómo nos esté yendo en el trabajo, cómo administramos nuestro dinero, ¿sale? Y tienen también, aparte de un periodo, tienen una duración, ¿sale? Por ejemplo, un periodo muy marcado, Alfred, para que podamos explicar esto, es el periodo navideño. ¿Qué tal todos, eh? Fantástico, ¿no? Entonces, tenemos un auge ahí por el aguinaldo y todo, y luego de eso, pues viene el periodo conocido como enero, que es la cuesta de enero, ¿no? Y obviamente, pues todo tiene esos periodos durante el año, ¿sale? La duración también es otra característica. Esta característica es muy difícil de medir, ya que estas oscilaciones están sujetas a diferentes variaciones que ocasionan un cambio en cualquier instante del periodo del ciclo, así como también influyen en su recurrencia. Se clasifican, esto sí es bien importante, a número uno, onda larga. Son ciclos económicos con periodos aproximados de 50 años, ¿sale? Pues ahí está México, Alfred, en crisis. ¿Qué te gusta? Pues más de 50 años estamos así, ¿no? Sí, ya fácil. Ya fácil, ¿no? Entonces, pues nosotros por periodo, pues México ya lleva un periodo muy grande con una duración de 50 años. Ciclos grandes se lo conoce de 7 a 11 años y los ciclos cortos de 3 a 4 años. Entonces, Walfred, lo que hay que medir ahí es en qué momento, en qué tiempo dentro de la periodicidad, cuánto ha tenido esta duración, ¿no? Por ejemplo, en México, pues 50 años, pero hay familias que de repente tienen ciclos económicos que pues, les afectan mucho de 7 a 11 años, pero también pueden ser ciclos económicos muy altos y muy bajos, ¿no? Tengo un amigo que puso una empresa y en 10 años llegó a vivir en una casa que tenía 700 metros de construcción, imagínate, era un palacio aquello, y hoy Sí. lo ves en una casita pequeña, ¿no? Entonces él dice, pues la vida está llena de ciclos, ¿no? Y los ciclos tienen una duración, ¿no? Una amplitud es una característica que nos indica el tamaño en el que se establece el ciclo económico, en el cual influyen las diferentes perturbaciones económicas que son las que determinan, es decir, qué tan grande puede ser la cima o el fondo del ciclo, ¿no? Entonces ahí es qué tanto fue nuestra caída, ¿no? Porque estamos arriba, viene un ciclo hacia abajo, pero lo que va a determinar, o un ciclo hacia arriba, Alfred, pero lo que va a determinar es la amplitud, ¿no? Qué tan arriba nos fuimos o qué tan abajo nos fuimos. Tú recordarás como yo que estábamos bien jóvenes en el 94, 95, que se vino la caída tremenda en México, que fue de una amplitud muy grande, o sea, fue tremendo esa caída, porque pues literalmente pues el país se cayó a pedazos gracias a Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, ahora, hay otra cosa, ¿cuál es la recurrencia, no? Es aquella que indicará la repetición de un ciclo económico en un periodo de tiempo irregular, ¿no? Entonces, pues bueno, es que está chistoso hablar de nuestro país, ¿no? Porque recurrentemente, pues tenemos ciclos irregulares, ¿no? Pero tú bien lo decías, Walfred, me encanta tener alumnos como tú que se adelantan y están pensando, porque dices, bueno, Japón sí tiene auge y luego tiene una recesión, pero nunca cae ni a crisis ni nada, ¿verdad? Ellos siempre están como, lo máximo hay una recesión y de ahí empieza su recuperación. En el caso nuestro, la recurrencia nuestra es, pues nunca hemos estado en un auge, más que por ahí, y eso sí ya no lo vivimos tú y yo, que fue en el 68, nuestros papás sí los vivieron cuando fue el boom petrolero, ¿te acuerdas? Fue tan grande que México hizo las Olimpiadas y el Mundial de Fútbol, pero esos auges De pues plano, no, ya han lo sido, fueron estos cuates. se, entonces, pues la recurrencia en el caso de México, pues son ciclos negativos. También tiene una forma, dentro de un ciclo económico, el movimiento total de toda oscilación se cuenta dentro de su forma gradual en sus diferentes variaciones, las cuales diferirán en su composición de acuerdo a su retraso u aceleración con respecto a la existencia de una crisis o auge. ¿A qué se refiere esto, Walfred? Pues como decimos coloquialmente, hay crisis a crisis, ¿no? Entonces, qué tan fuerte fue la crisis? Tú y yo vivimos la del 94-95 y además de una amplitud grandísima, fue de una forma grotesca. A mí me tocó ver, yo iba a una escuela
que tenía 2 pisos, estábamos en primaria, y yo me acuerdo clarito, Alfred, porque estaba en una colonia, y era una colonia, pues, ¿qué te gusta? De niveles de media alta, ¿sale? De media alta a alta. Y me acuerdo que estábamos todos jugando ahí en el receso y de repente vimos que un vecino se subió a su casa y se aventó, se suicidó. Eso lo he tenido siempre marcado porque fue tan fuerte la crisis que tú y yo sabemos que en esa época gente perdió sus trabajos, negocios y sus ahorros Sí, y pues todo. la gente se quitó la vida, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? ¿Qué tan forma, de qué es esa crisis de auge a auge? ¿Cómo estamos creciendo? ¿Sale? O cómo estamos cayendo. Ahora, causas por las que se generan estos ciclos. Vamos a distinguir 2 tipos de causas. Externas, que son los ciclos climáticos, se consideran como causas externas, ya que se representan ajenas a los fenómenos económicos mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un temblor. Sale un temblor, nos mueve todo, ¿no? Es bien desesperante que tú traes el México, el país trae un proyecto económico, tiembla, oh, no manches, ese dinero era para, ¿no? Pues ya no, porque hay que atender esto, ¿no? Entonces, pues los ciclos climáticos, causas externas, como puede ser un temblor, El como puede COVID, ser, ¿mandé? el El, COVID ahorita. el COVID, ¿no? Si te das cuenta, el mexicano es tan, perdón que lo diga así, tan estúpido, que siempre está pensando que le vaya mal a Estados Unidos. Sí, ojalá, esos gringos. Cuando, cuando no tenemos la capacidad, la inteligencia emocional de entender que si les va mal a ellos, nos va mal a nosotros. Ujú. Entonces nosotros siempre tenemos que estar así diciendo que le vaya bien a Estados Unidos, porque si le va bien a Estados Unidos, nos va bien a nosotros, es un factor externo, ¿no? Entonces nosotros más allá de estar diciendo que tristes gringos, que no, 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 y estarles cantando canciones de frijolero, ¿te acuerdas de la de Molotov o la de Juan Gabriel de la canción del 187? En lugar de estar haciendo eso, pues sinceramente tenemos que estar esperando que les vaya bien, ¿sale? Porque si ellos están bien, nuestros ciclos económicos por lo menos se vuelven más estables y no tan recurrentes, ¿no? Hablando hacia la baja. Ahora, las internas, pues está el desequilibrio en el ahorro, la inversión, la economía se expande cuando la inversión supera el ahorro, por supuesto, y la economía se contrae cuando el ahorro supera a la inversión. Es decir, nosotros ahorramos, Valfred, cuando vemos que la cosa se está poniendo dura como con el COVID, y Ujú. invertimos cuando vemos que hay posibilidades de ganancia, ¿no? Entonces, todo esto afecta a nuestros ciclos económicos, ¿no? Entonces, cuando Carlos Slim, Ricardo Salinas de Pliego, Emilio Azcárraga y todos los dueños, grandes empresarios mexicanos, detienen su inversión, es porque no están seguros de que la economía esté bien y entonces viene una caída. Se pueden motivar los ciclos, por ejemplo, con los grandes descubrimientos tecnológicos, fíjate bien, como lo fue en su momento la energía de vapor, ¿te acuerdas? Con la revolución industrial. Ahí fue un auge porque gracias a ese descubrimiento es que la economía en producción se pudo identificar, ¿sale? Así también los efectos de las guerras. Por eso Estados Unidos es un país guerrero, tú lo sabes, ¿no? Estados Unidos acelera su economía, la pone a trabajar porque es una economía armamentista. Entonces, Estados Unidos es bien listo, le echa bronca a países que los puede derrotar y les vende las mismas armas y luego los mata. Pero ya vendió todas las armas, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo Al Qaeda, todos estos terroristas, pues ¿a quién le compran las armas, Valfred? ¿Quién las hace? Los Sí, Estados Unidos. Entonces, pues a él le convienen las guerras, le convienen las guerrillas, le conviene que en los países haya broncas, porque pues están constantemente vendiendo este producto y bueno, de esa manera ellos aceleran su crecimiento económico, ¿sale? Otra cosa, o de grandes decisiones externas como el alza del precio del petróleo, derivado de la decisión de países exportadores, ¿no? Entonces, todos estos ciclos son motivados por muchas cuestiones que afectan nuestra economía interna, nuestra microeconomía, por medio de factores externos, ¿sale? ¿Vamos bien hasta aquí, Valfred? sí. Ok. La reposición del ciclo económico, como vemos ahí, pues está las riquezas, los productores, extractor, industrial, comerciante, reposición por el trabajo, riqueza aumentada, está un beneficiado, reposición por el consumo, repetición del ciclo. Ok, registro del ciclo económico. Existen 2 fuentes principales
principales. Ok, ahora vamos, ya vimos los ciclos, ya vimos el tiempo, ya vimos las causas de los ciclos. Ahora vamos a ver cómo se registra un ciclo económico, ¿no? Existen dos fuentes principales de información que son anuales, que son registros cualitativos, que representan el estado general de los negocios, de acuerdo con informaciones de los empresarios, financieros o expertos que describen los buenos o malos tiempos desde el punto de vista. Entonces, el primer punto son los anuales. ¿Y quién nos los da, Alfred? Ahí los vemos, los empresarios, ¿no? Los financieros, o sea, cómo nos está yendo, cómo estamos vendiendo, cómo se está activando el mercado, qué tanto estoy logrando producir lo que quiero, cuánto es mi demanda. Entonces, de esa manera, pues es un buen un parámetro para ver cómo estamos económicamente. Y por supuesto el segundo, que yo es la materia que de las materias que más amo, la estadística, ¿no? Porque ahí son los registros cuantitativos. Ahí sí no mienten, Alfred, ¿no? A ver cómo se está comportando el mercado, cómo si está habiendo creación de empleo, si los micronegocios están creciendo o están quebrando. ¿Te acuerdas que Vicente Fox creó lo del famoso changarro? ¿Te acuerdas? Que empezó a dar dinero para que la gente que no le podía dar empleo, pues le daba dinero para que pusiera Changarro. su changarro, ¿no? Entonces, bueno, así se mide a través de estadísticas cómo van estos crecimientos, ¿sale? Bueno, aquí vamos a ver que hay distintos pensadores ahora, Alfred. Por ejemplo, Keynes, ¿no? ¿Cómo percibía Keynes un ciclo económico? Keynes es un gran economista, es un gran economista, y entonces él da las siguientes premisas. Mira, dice, considera que el papel que juegan las expectativas sobre el ciclo económico dependen exclusivamente, fíjate, Barfet, de factores psicológicos, debido a que tienen efectos importantísimos sobre la inversión y por lo tanto en la economía general, ¿sale? Sin embargo, las decisiones de ahorro las toman los individuos en función de sus ingresos, mientras que las decisiones de inversión las toman los empresarios en función de sus expectativas, ¿no? Entonces dice Keynes que todo es psicológico. ¿Y por qué es psicológico? Porque depende cómo actuemos. Y él tiene toda la razón, Alfred. El capitalismo como tal el capitalismo nunca ha sido un problema. El capitalismo está comprobado que produce empleo y que produce riqueza, Alfred. Esa es una realidad. Si no, pregúntale a Estados Unidos, pregúntale a Canadá, pregúntale a Inglaterra, a Francia, ¿sale? El problema es quién opera el capitalismo y lo que se quiere quedar, ¿no? Por ejemplo, dime, ¿cuánto te cuesta una coca de 3 litros, Alfred? No sé, está bien cara, ¿no? Como 40 pesos, ¿no? Ay, caray. 40 pesos. ¿Sabes cuánto cuesta hacer una coca de 3 litros? Una coca. ¿Cuánto le cuesta a ellos? No, ¿cuánto le cuesta producir la Coca-Cola? No sé. 5 pesos. No, Hasta te fuiste para atrás. no. Ese es el problema del capitalismo, ¿lo ves? O sea, el problema es, no manches, te cuesta producir algo 5 pesos y me lo vendes en 40, no la mueves. Pues cuánto te estás ganando, ¿no? Entonces, por eso dice Keynes que es una cuestión del hombre personal, de cómo ahorra, cómo invierte y cómo mueve la economía, ¿sale? Entonces, de ahí es un tema, pues, psicológico, ¿no? De modo que no hay ninguna razón para que el ahorro, fíjate, y la inversión coincidan, como lo habían señalado la mayor parte de los economistas clásicos. Así, cuando las expectativas de los empresarios son favorables, estos están más dispuestos a realizar proyectos de inversión, lo que provoca una fase de expansión y gran crecimiento de la economía. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque ellos están ganando mucho dinero, pueden crear empresas, se expanden económicamente, pero a costa de nosotros, Alfred. ¿Sabe? A costa de nosotros. Entonces, por eso dice Keynes que no podemos ahorrar e invertir al mismo tiempo, porque pues, la verdad es que nosotros, tú y yo, vivimos al día. Entonces, a veces ahorramos muy poco y eso de invertir, no, a los que le va bomba es a los empresarios, ¿sale? A ellos sí les va bomba, ¿no? Por el contrario, cuando las expectativas son desfavorables de la demanda, puede provocar una depresión, y es precisamente ante esto cuando el Estado puede impedir la caída
de la demanda aumentando sus propios gastos. Concluyendo que insista que el gobierno podía moderar y hasta eliminar los ciclos económicos invirtiendo en la economía, ¿no? Entonces, lo que dice aquí es que cuando no hay un equilibrio, cuando no hay más inversión que ahorro, acuérdate que la clave, Alfred, es que haya más inversión que ahorro, porque entonces quiere decir que se está moviendo la economía. Cuando eso se detiene, pues se viene una caída. Y lo que dice Keynes es que debemos esperar que entonces el Estado intervenga para que le dé estabilidad, ¿sale? Que de hecho lo hace, ¿no? Bueno, mientras Keynes planteaba la intervención del Estado para eliminar los ciclos económicos, Friedman fue uno de los pocos economistas que plantearon lo contrario. Su pensamiento estaba claramente marcado, la desconfianza en las intervenciones de la autoridad para la labor del gobierno, que debe centrarse en garantizar la existencia de un marco financiero estable y no tratar de influir en el desarrollo de los acontecimientos mediante las actuaciones direccionales. Entonces, en pocas palabras, la diferencia entre Friedman y Keynes es que uno dice que el Estado debe intervenir y Friedman dice que no. Ahí tú decides con cuál te vas, Alfred. Yo estoy con Friedman, porque cuando el Estado interviene es cuando se corrompe y bueno, maneja todo. Creo que el Estado solamente debe estar para regular los agentes económicos, ¿sale? Y cuando un empresario se quiera pasar de listo, lo castigue, ¿sale? Pero no está para meter las manos, porque cuando meten las manos es cuando viene más la corrupción, porque entonces ya hay dinero de por medio, ¿sale? Entonces Friedman decía, no, vamos a evitar los ciclos económicos mejor cuando el Estado no esté metiéndose en la economía de las naciones. Pues con eso terminamos el día de hoy. Mi querido Valfred, ¿tienes alguna duda del tema? No, estuvo muy Bueno, bien. perfecto, Valfred. Pues no sé si hay alguna instrucción de Andrea o de nuestro director que hoy nos está visitando, si no, pues para despedirnos. Ok, entonces ya tengo tarea de visión macroeconómica o microeconómica. Es por detalles es lo mismo, mi querido Valfred. O sea, vamos a abarcar las dos cosas, ¿sale? Así que de eso ni te preocupes. Bueno, entonces ya tengo. Es puro tecnicismo eso nada más. Creo que el maestro Jorge sí quiere decir algo. Hola, buenas noches. No, nada más pasando a saludar a los dos. Bueno, también a Andrea. Buenas noches a todos. Buenas Espero que estén noches. muy bien. Ok. Entonces, pues si no hay mayor duda, Valfred, pues ya nos vemos el lunes. El lunes con la materia de. Vamos a continuar con esta para que me pueda, es mucho más cargada y necesito ponerte al corriente, ¿sale? Entonces, te veo, pero sí el lunes acuérdate que también le doy a los chicos de administración. Entonces, te veo a ti a las 7:30. 7:30, porque a los otros dos a las 7 y los viernes sí voy a estar contigo, ¿sale? Órale, pues. Dale. Vale, Entonces ya checo ahí la tarea y todo. ok. Bueno, pues que tengas una excelente tarde, mi estimado Valfred, que ya son casi 10 para las 8. Ya Ya. a cenar algo, ¿sale? Ok. Igual, buen fin de semana, que estén bien. Cuídate mucho. Hasta luego. Hasta Bye. luego, Hasta luego. Jorge. Nos vemos. Bye. Bye, Andrea. Bye.